Karma karna pahudui jana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jenaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyaham Dadati Swapadamtikam Vandeham Shri Guroho Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakandvitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyeva Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna, bienvenidos una vez más a nuestro curso Explorando el Bhagavad Gita, organizado por ISKCON Bogotá. Hoy damos inicio a nuestra quinta sesión. Vamos a explorar la segunda unidad del segundo capítulo, llamado Resumen del contenido del Gita. Entonces, vamos con nuestra presentación. Muy bien, entonces esta es nuestra unidad 2 del módulo 2 del Bhagavad Gita. Es una unidad, ¿cómo se dice? Maravillosa, asombrosa, ¿no? Vamos a encontrar muchos aspectos filosóficos profundos en este módulo. Entonces, en esta unidad 2 se habla acerca de jnana o conocimiento. Básicamente, vamos a hablar o vamos a citar, ¿no? Las declaraciones de Krishna instruyendo a Arjuna acerca del conocimiento que hay entre la diferencia que existe entre la materia y el espíritu. Y con eso, Arjuna va a verse derrotado en su primer argumento. ¿Sí? Su primer argumento, o el primer argumento de Arjuna, ya sabemos cuál es la compasión. Y ese argumento se va a ver derrotado precisamente en esta sección, ¿sí? Que va del 2.11 al 2.30. Entonces vamos a chequear un poco las razones por las cuales Arjuna no quiere pelear. Y dice así, precisamente compasión es un argumento que presentó Arjuna en los versos 28 al 30 del primer capítulo y que son refutados precisamente
en este módulo. Bien. Entonces, bueno, también quiero aprovechar que, o creo que ya lo hice, sí, creo que ya hice la división del capítulo en la sesión anterior. De lo contrario, si no, por favor, háganmelo saber en la plenaria, porque es muy importante tener la visión del capítulo en general. Nosotros aquí estamos dividiendo por módulos las clases, pero es bueno tener la visión en general. Básicamente, esta sesión del Bhagavad Gita, o esta unidad más bien, esta unidad del Bhagavad Gita, nos deja como enseñanza fundamental que el alma espiritual es eterna, ¿sí? Diferente del cuerpo material. Por lo cual, Arjuna no debe lamentarse de la situación de sus parientes ni de ningún miembro de la batalla, ¿sí? Entonces, Krishna va a establecer de manera categórica, incluso citando versos de los Upanishads o parafraseando versos de los Upanishads, en donde se explica y se expone, ¿no?, la naturaleza trascendental del alma, la naturaleza eterna del alma, ¿sí? Y de esa manera, entonces, uno, como lo vemos ahí en la diapositiva, no se ve afectado por la desaparición del cuerpo material y nos ayuda a permanecer fijos en nuestros deberes prescritos, ¿sí? Eso lo vamos a elaborar más adelante. Muy bien, continuamos. Entonces, en el verso 2.11, aquí ya se pone interesante la conversación. El verso 2.11 del Bhagavad Gita, ¿qué nos muestra? Bueno, nos muestra algo muy importante y es Krishna hablando. ¿Y qué dice Krishna? Ashocham ambashochastvam. ¿Sí? Ashocham ambashochastvam significa que una persona no se lamenta por aquello que no es digno de lamentarse, ¿sí? Pragyavadams chabhashase. Tú estás hablando como si fueras una persona muy erudita, ¿sí? Gahatasuma agatasum chananushon panditaha. Pero un verdadero pandit, un verdadero erudito, no se lamenta por aquello que no es digno de lamentarse. ¿Y qué no es digno de lamentarse? La materia, ¿sí? La materia. Porque la materia es temporal, es perecedera. Eso lo vamos a leer a lo largo de esta unidad, ¿sí? Dice Krishna precisamente que aquello que no es perecedero, aquello que no es permanente, no es digno de lamentación. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué significa ser una persona erudita? ¿Qué significa tener conocimiento? ¿Quién es un erudito? Entonces, un erudito es una persona que sabe perfectamente que el alma y el cuerpo son diferentes, ¿sí? Que el cuerpo en ningún momento va a permanecer. De hecho, incluso en esta misma vida, el cuerpo está cambiando constantemente, la materia está cambiando constantemente. Los mismos científicos han determinado que el cuerpo cambia por completo su composición cada 7 años. Todas las células se regeneran, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar ahora más adelante. ¿Cuál es la definición de conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Y eso se explica más en profundidad en el capítulo 13, pero un adelanto es entender cuál es la diferencia entre materia y espíritu y quién controla a ambos, ¿sí? Porque dentro de este cuerpo está mi ser, estoy yo, ¿sí?, que soy espíritu, y la materia, que es el cuerpo, ¿sí? Pero por encima de ellos dos está el controlador de ambos o el conocedor de ambos, que es Krishna, ¿sí? Entonces, diferentes niveles de conocimiento o Jnana Shastra, ¿sí? Establecen
la superioridad del conocimiento por encima de los argumentos que Arjuna presenta como Dharma Shastra, ¿sí? Todo lo que habló Arjuna en el capítulo anterior, que fue toda una exposición de Dharma, ¿sí? Fundamentado, ¿no?, en lo que dicen las escrituras. Por eso Krishna le dice a Arjuna aquí, Pandit, ¿sí? Oh, ¿eres muy erudito? ¿Crees que eres muy erudito porque me estás citando el Shastra? ¿Sí? Porque védicamente, cuando uno quiere presentar argumentos en una conversación, uno debe citar Shastra, ¿sí? Es como que aquí en Occidente siempre estamos acostumbrados a que una conversación gira sobre la base de mi opinión, ¿sí?, y de mi lógica, ¿no? Y lo mismo, la contraparte también funciona de esa manera, de acuerdo alrededor de la lógica, ¿sí?, y el argumento, pero no. Védicamente, los argumentos siempre se presentan sobre las bases de lo que el Shastra dice, ¿sí? Entonces Arjuna estaba actuando como una persona que sabía mucho, ¿sí? Pero aquí precisamente se establece que el nivel de Shastra superior al Dharma Shastra que estaba presentando Arjuna es Jnana Shastra. Y Jnana Shastra significa conocimiento acerca del alma. En otras palabras, Krishna va a empezar a hablar de la parte espiritual de los Vedas. Arjuna estaba hablando todavía de aspectos materialistas de los Vedas, ¿sí? Porque Dharma Shastra hace parte de los 4 Purusharthas, que eso lo podemos elaborar en la plenaria si alguien está interesado en expandir, pero sabemos que los Vedas están compuestos en un 90% por Dharma, Artha, Kama y Moksha. ¿Sí? Dharma, religiosidad; Artha, desarrollo económico; Kama, complacencia de los sentidos; y finalmente Moksha, liberación. Y cuando la entidad viviente llega a la etapa de moksha por sentirse frustrada de la complacencia de los sentidos en el mundo material, entonces allí es que los Vedas ofrecen la sección espiritual o Jnana Kanda, que es los Upanishads, ¿sí? Entonces ahí es donde Krishna le dice, sí, usted cree que sabe mucho, pero resulta que usted no sabe que los Vedas van más allá de lo que usted me está hablando, ¿sí? Y Arjuna es castigado, ¿sí? Es llamado tonto, porque él está simplemente presentando argumentos sobre la base de la materia sin tener en cuenta el espíritu, ¿sí? Entonces, como leemos aquí, aplicación práctica, dice, el primer paso en la enseñanza es desmantelar el concepto erróneo del estudiante. Hacerlo puede requerir palabras fuertes. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Porque vemos que en este verso Krishna cambia por completo el humor, ¿sí? Antes eran sonrisas, bromas, ¿sí? Todo estaba como en un humor de cordialidad, pero tan pronto Arjuna se rinde a Krishna, Krishna inmediatamente asume su papel como instructor, como maestro, como guru, y su primer función como guru es precisamente sacar al discípulo de la ignorancia. Y para sacar al discípulo de la ignorancia, el maestro espiritual debe usar palabras cortantes. Esto lo dice el Srimad Bhagavatam en el 11º canto. Uno debe estar dispuesto, dice el 11º canto, el Bhagavatam, dice uno debe estar dispuesto, o uno más bien debe anhelar, ¿no?, la asociación de aquellas personas santas que con sus palabras cortantes, dice, palabras cortantes, no habla como de sus palabras cariñosas o de sus palabras dulces, no, dice que con sus palabras cortantes cortan, valga la redundancia, cortan el excesivo apego de la mente por los objetos materiales. Entonces, esa es la actitud que está asumiendo Krishna en este verso. Está asumiendo su posición de guru. Entonces, es muy importante, sobre todo para aquellos que están aspirando a tener un maestro espiritual, que la vida espiritual no es como una vez escuché de un yogi que pues no es una persona muy ejemplar en todos los aspectos, pero dijo algo que me quedó sonando, dijo, la vida espiritual no es un almuerzo gratis, ¿sí?
Hoy precisamente estaba escuchando una clase de Guru Prasad Maharaj que hablaba de los mantras para dormir y los mantras para despertar. El mantra para dormir es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Sí? Nuestra apatía espiritual nos hace quedarnos dormidos cuando estamos escuchando el Shastra, ¿sí? Especialmente en el templo cuando llega la clase de Bhagavatam. ¿Sí? Y el mantra para despertarnos es Sarira Vidyayal. ¿Sí? Nadie quiere rechazar la oportunidad de tomar prasham, así esté en el sueño más plácido, en el sueño más placentero. Todo el mundo se levanta, ¿no? Entonces, así es. Necesitamos desarrollar ese gusto, ¿no? Por escuchar el conocimiento espiritual, tal como cuando queremos sentarnos a comer, ¿sí? Entonces, para llegar a ese nivel, tenemos que recibir por parte del maestro espiritual instrucciones fuertes, ¿sí? Instrucciones que nos hagan salir de ese estado de ignorancia. Entonces, aquella persona que está aspirando seriamente a avanzar en la vida espiritual debe estar abierta a ello, ¿sí? Si uno, como aspirante como candidato a la iluminación, uno está esperando que en su proceso de instrucción espiritual solamente se le hable de manera dulce y tierna, entonces va a tener problemas porque la mente está demasiado apegada a los objetos de los sentidos y no sabemos qué tan sutiles son esos apegos, ¿sí? A veces son tan sutiles que ni siquiera somos conscientes de ello, porque podemos decir, listo, yo estoy apegado a fumar cigarrillo, a tomar alcohol, ¿sí? Pero en la medida en la que vamos explorando en el fondo de nuestro ser, nos vamos dando cuenta que la mente también tiene otros apegos sutiles, apegos emocionales, ¿sí? Apegos a ciertas actitudes, a miradas, a palabras, a tonos de voz, ¿sí? Es muy sutil la manera en la que la mente está pegada. Y cada vez que el maestro espiritual habla con palabras cortantes, entonces corta, valga la redundancia, y cortar significa dolor, ¿sí? Entonces, por eso Krishna le habla a Arjuna de esa manera, porque el maestro espiritual, para poner a prueba la sinceridad del discípulo, muchas veces hace esto, ¿sí? Para decir, ok, ¿qué tan sincero eres? ¿Sí? ¿Quieres avanzar en este proceso espiritual? Entonces, bueno, vamos a ver si aguantas un poco de lo... Y a medida que el aspirante va funcionando, va aumentando su capacidad, el maestro se va poniendo cada vez más pesado, ¿sí? Y le va poniendo cada vez más presión al discípulo porque ve que puede aguantarlo, ¿sí? Como su santidad Tamal Krishna Maharaj, quizás fue, yo creo que la persona que tomó más asociación personal de Srila Prabhupada. Duró viajando con él 4 años seguidos. Ningún secretario tuvo la oportunidad de compartir tanto tiempo con Prabhupada tan cercanamente, ¿sí? Y una vez Guru Prasad Maharaj contaba en una clase que él nunca glorificó a Tamal Krishna Maharaj en público, jamás, ni una sola vez. Todo lo que recibió Tamal Krishna Maharaj de Srila Prabhupada fue regaño, corrección, ¿sí? Como decimos popularmente, mazo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque sabía que ahí había un gran devoto. Y cuando partió Prabhupada, fue uno de sus discípulos más exaltados. Es uno de sus discípulos más exaltados. Es un gran patrimonio de este movimiento de la conciencia de Krishna, su santidad Tamal Krishna Goswami. Entonces, esos son algunos aspectos que podemos comentar del verso 11. Vamos para el verso 12, entonces, que ahí ya Krishna empieza a hablar, empieza a dar instrucción. Y en este caso, Krishna nos va a hablar acerca de un tema muy interesante, y es la individualidad del alma, ¿sí? La individualidad del alma. Y Srila Prabhupada, en el significado, cita el famoso verso Katha Upanishad 2.2.13, que es un verso que Prabhupada cita constantemente, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Nityo Nityanam. Nityo Nityanam significa que entre todos los seres eternos hay uno que es supremamente eterno. Nityo y Nityanam significa
plural y singular. Chetanas, chetananam. Entre todos los seres conscientes existe uno que es supremamente consciente. Entonces, de nuevo, pluralidad y singularidad. Entonces, ¿a quién se refiere con la pluralidad? A todas las entidades vivientes. ¿Y a quién se refiere con la singularidad? A Krishna, el Supremo. ¿Sí? Entonces, este verso habla acerca de eso, habla acerca de la individualidad del alma. ¿Por qué? Por lo que vamos a escuchar. ¿Sí? Dice, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Dice, ni yo, ni tú, ni todos estos reyes. Los acharyas comentan al respecto que es como que la visualización es como Krishna señalando a cada uno, ¿sí? Como reconociendo en cada uno su individualidad. ¿Sí? Entonces, nityo nityanam, chetanas, chetananam. Eko bahunam, yovidhadati kamam. Eko significa uno. Bahu significa muchos. De nuevo, otra vez. Singular, plural. Eko bahunam, yovidhadati kamam. Todos los deseos de las entidades vivientes están siendo satisfechos por una sola persona. ¿Y quién es esa persona? Krishna. ¿Sí? Krishna. ¿Y cómo está él manteniendo y satisfaciendo esos deseos? En términos de sus diferentes situaciones de acuerdo a su karma y a la reacción de su karma. ¿Sí? Entonces, ese tipo de visión lo logran las personas santas y por eso las personas santas o las personas que están desarrollando santidad desarrollan paz. Porque saben perfectamente que todo es una maniobra del Señor Supremo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego en el significado, habla acerca de cómo este verso derrota la teoría Mayavadi. ¿Sí? ¿Y por qué derrota la teoría Mayavadi? Entonces, primero tenemos que preguntarnos cuál es la teoría Mayavadi. ¿Sí? Entonces, la teoría Mayavadi dice que el alma eterna es una sola, ¿sí? Como todos somos un alma, pero por alguna razón estamos siendo divididos en pedazos, ¿sí? Que es algo que ni siquiera ellos mismos pueden explicar, ¿sí? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió que el alma se dividió, el alma suprema se dividió? Pero bueno, esa es la teoría. En este momento somos parte de un alma completa que se ha dividido en diferentes partes. ¿Sí? Entonces, pero nuestra teoría, el Bhagavad Gita nos dice que el alma es indestructible, es indivisible, es irrompible. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a escuchar más adelante. ¿Sí? En el verso 2.13 tenemos una parte de ese argumento en contra, y eso lo vamos a leer ahorita, y en el 2.23. ¿Sí? Entonces, ellos también argumentan que después de la liberación, el alma ¿cómo se dice? Se funde, ¿no? Se funde de manera homogénea en el Brahman impersonal. ¿Sí? Pero el Bhagavad Gita en el verso 2.24 dice que el alma jamás hace eso. Es decir, ella es inmutable. ¿Sí? Ella no se disuelve. Ella es insoluble. ¿Sí? Ella permanece siendo siempre la misma. ¿Sí? Luego, otro argumento de la teoría Mayavadi. Esta es una sección muy importante del Bhagavad Gita, porque cuando cantamos todos los días el mantra de glorificación a Srila Prabhupada que dice Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine, ese mantra fue compuesto por Prabhupada mismo y es como Prabhupada presentándose a sí mismo. ¿Como quién? Como la persona que ha venido a Occidente a acabar con la filosofía Mayavadi, con el impersonalismo, con el nihilismo.
¿sí? Que se dice que según Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es la desgracia de la humanidad. Claro, porque qué peor desgracia que impedirle al ser humano, a la entidad viviente, al alma, impedirle la posibilidad de reconectar o de conectar con su fuente suprema, con el origen de todo, con el soporte de su existencia. Bien, entonces, otro argumento que presentan los Mayavadis es que la individualidad existe solamente en el estado condicionado, ¿sí? Que solamente existe en el estado condicionado. Entonces, si eso fuera así, entonces ellos están diciendo que Krishna está en Maya, ¿sí? Porque como Krishna también es un individuo, quiere decir que Krishna está en Maya. Por eso a ellos se les llama Mayavadis, ¿sí? Ellos dicen que Dios desciende, pero que tan pronto desciende entra en contacto con la energía material, o que es condicionado por la energía material, ¿sí? Entonces dicen Krishna está en Maya. Bueno, o sea, es una declaración bastante osada, pero luego ellos aceptan la autoridad del Bhagavad Gita como conocimiento autoritativo. Entonces, ¿cómo pueden aceptar el conocimiento del Bhagavad Gita como autoritativo cuando está siendo impartido por una persona que está bajo la influencia de la energía ilusoria? ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Eso va en contra del principio védico de Apaurusheya, ¿no? De que el conocimiento védico está por encima de los 6 defectos del alma condicionada. Entonces ellos están diciendo, Krishna es un alma condicionada y está hablando conocimiento védico. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Luego dicen, la individualidad a la cual se refiere este texto no es una individualidad espiritual, sino material, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos distinguir la individualidad de Krishna? Krishna confirma que su individualidad ha estado en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez al mismo argumento. Si reconocemos a Krishna como una entidad viviente que está siendo condicionada, ¿sí? O sea, cuando Krishna habla de su individualidad en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿qué está diciendo Krishna? Que él siempre ha sido Krishna, ¿sí? No está diciendo que, es decir, no está hablando de su samsara, ¿sí? O de su ciclo eterno de nacimiento y muerte. Está hablando de que él ha estado presente en las 3 manifestaciones de la naturaleza material en su forma eterna, ¿sí? En su forma perfecta, ¿sí? Entonces, si eso no fuera así, entonces de nuevo otra vez volvemos al mismo punto. El Bhagavad Gita carecería de todo valor. Y luego, el Mayavadi presenta el argumento de que la pluralidad mencionada en el verso se refiere solamente al cuerpo, ¿sí? Pero ya hemos rechazado el concepto corporal de la vida en el verso anterior, ¿sí? En el verso anterior Krishna le dice Arjuna Anshocham Ambashochastuam, ¿sí? Y al final le dicen Anushochanti Panditaha, una persona verdadera erudita no se lamenta por el cuerpo, ¿sí? Entonces, como por qué los Mayavadis van a poner ahora la individualidad del cuerpo como un punto establecido por Krishna cuando Krishna ya lo ha condenado, ¿sí? Bien. Luego dice, solamente un devoto puede entender, ¿sí? ¿Por qué solamente un devoto puede entender este concepto de la individualidad espiritual? Eso lo vamos a analizar después en el capítulo 4 cuando hablemos acerca del conocimiento trascendental, ¿sí? Bien, también en este verso Prabhupada habla acerca de las fallas de los Mayavadis, ¿sí? O el fracaso de los Mayavadis, ¿sí? Y Prabhupada da la famosa analogía de la abeja queriendo lamer la botella de miel, pero sin poder probar la miel, ¿sí? Y
también Prabhupada habla acerca de lo importante que es no escuchar comentarios mayavadis. Hoy en día, con el auge de las redes sociales y de la espiritualidad, muchos así llamados gurús están predicando de una manera popular y agresiva toda esta filosofía mayavadi. Así que los devotos deben protegerse muchísimo, ¿no? de esta falsa filosofía que está llevando a la gente por el mal camino, ¿sí? Está desviando a las personas de la verdadera espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad requiere de rendición a Krishna, ¿sí? Y la teoría Mayavadi precisamente lo que refuerza es la idea del ego falso de no rendirse, ¿sí? De que él es lo máximo, él es Dios. Muy bien, vamos entonces con el verso 2.13, también es un verso bastante sustancioso, es el famoso verso de Hinos Minya Tahadehe Kaumaram Yauvanam Yara Tatahadehantara Praptir Dhirastatra Namuhyati. Entonces, vamos a leer la traducción para tenerla presente. Y dice así: así como en este cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. Muy bien. Entonces vamos a analizar un poco lo que Prabhupada nos dice acerca de este verso. Entonces lo primero que nos explica este verso, según el comentario de Srila Prabhupada, es que definitivamente no debe existir ningún tipo de lamentación a causa de la pérdida del cuerpo, ¿sí? Entonces, Prabhupada dice que Arjuna no tenía por qué lamentarse, porque siendo Bhishma y Drona, que son como los principales objetos de preocupación de Arjuna, porque son sus superiores, son su gurú, su abuelo, es como por quien más él está preocupado. Krishna le dice, según Prabhupada, es como, usted no tiene por qué preocuparse, ellos son almas nobles, ¿sí? Son personas virtuosas, ellos seguramente si abandonan el cuerpo en la batalla, les va a esperar un mejor destino, ¿sí? Entonces, cuando una persona ha cultivado valores espirituales y ha actuado sobre la base del conocimiento espiritual, lo mejor es decir, la muerte solamente le puede traer un mejor futuro, un mejor destino, que es, digamos, lo que personalmente, y pues ahí, con el permiso de ustedes, comparto mi pequeña realización, es como la primera realización que tuve en el contacto con la espiritualidad fue esa, como soy eterno, la muerte no existe. Oh, eso inmediatamente cambió mi perspectiva de vida, como definitivamente aumentó de una manera muy prominente mi visión optimista sobre mi existencia, ¿sí? Entonces, por eso es que esta literatura debe ser distribuida de manera masiva, porque mucha gente hoy en día está agobiada, porque cree que se le está yendo la vida y se le va a ir la vida y no fue feliz, ¿sí? Una vez recuerdo un familiar que me decía, es que si uno no tiene dinero a los 40 años, ya no tiene dinero. Y él tenía en ese momento como unos 35. ¿Sí? Entonces mucha gente vive bajo esos parámetros, ¿sí? O una mujer también dice, si no se casa entre los 25 y los 30, entonces ya no se casó, ¿sí? Se quedó solterona, ¿sí? Y así, entonces todo el mundo está viendo pasar, ¿no? Su vida enfrente de sus ojos y no está siendo feliz, porque la materia no da felicidad. Entonces, ¿qué esperanzas tienen? Entonces, por eso, este conocimiento que nos da la buena noticia de que, no, un momento, somos eternos. Las posibilidades que tenemos de alcanzar la felicidad son ilimitadas, son eternas. Eso cambia por completo nuestro panorama.
Y eso es lo que precisamente Krishna hace en esta situación ante Arjuna, ¿no? Quiere sacarlo de la lamentación al ofrecerle una visión mucho más amplia, ¿sí? Luego, vamos a hablar acerca de la definición de dhira. Dhira. ¿Dhira qué significa? Dhira significa aquella persona que no se perturba aun cuando hay motivos de perturbación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los motivos de perturbación, como yo le digo muchas veces a la gente en la calle cuando estoy hablando con ellos, les digo, porque los problemas le pertenecen a la materia. El alma no tiene ningún problema. Entonces la persona que se sitúa en el alma, para esa persona se acaban los problemas. Uno solamente experimenta problemas cuando uno se sitúa en el plano material. Entonces dhira es aquella persona que está situada en la plataforma espiritual. Y como tal, no se perturba en medio de ninguna situación material desfavorable porque no se identifica con ella, ¿sí? Y luego Prabhupada habla acerca de que esa tolerancia a las dualidades que manifiesta el dhira, eso lo vamos a ver precisamente en el verso siguiente. Muy bien. Luego, Prabhupada, como siempre, de nuevo habla acerca de la teoría Mayavadi, cómo refutar la teoría Mayavadi, ¿sí? Entonces, la teoría Mayavadi, ¿qué dice? Ellos hablan acerca de la unidad en espíritu, ¿sí? Que somos un solo espíritu, pero el espíritu no se puede cortar en porciones fragmentarias, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos eso, sabemos que somos partículas fragmentarias eternas, como lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, Mamai Vamsha, Jiva Loke, Jiva Bhuta, Sanatana, ¿sí? Mamai Vamsha, Mama significa mía y Eva Amsha significa también, no solamente es mía, sino que también es Amsha. Amsha significa, es una expansión separada, porque existen dos características o dos categorías más bien de expansiones de Krishna. Una se llama Suamsha y la otra se llama Amsha. Suamsha significa la expansión que proviene de Su. Su significa de Krishna mismo. Y Amsha significa que también viene de Krishna, pero está separada de manera fragmentaria. Entonces Prabhupada muchas veces da el ejemplo del oro, de la mina de oro y los objetos que salen de la mina de oro, ¿sí? O el fuego y la chispa, por ejemplo, ¿sí? O las moléculas que hacen parte de los rayos de la luz del sol, ¿sí? Son partículas fragmentarias que hacen parte del todo, pero que también tienen su individualidad, ¿sí? Entonces, esa es nuestra filosofía, ¿sí? Mamai Vamsha, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, ¿sí? Sanatana significa que es eterna, ¿sí? Existe eternamente, ¿sí? También en el Bhagavad Gita, más adelante en el capítulo 15, se le conoce a el alma espiritual como falible, mientras que a Krishna como infalible. Kshara. Kshara significa falible. ¿Y qué significa falible? Significa que esa individualidad fragmentaria o esa eternidad fragmentaria, a pesar de que haga parte del todo, puede verse cubierto por la sombra. O sea, puede verse alejado del todo, de la misma manera en que la chispa puede alejarse del fuego y extinguirse en contacto con la tierra, ¿sí? Cuando la chispa entra en contacto con la tierra, su capacidad de dar fuego se extingue, ¿sí? Entonces, de la misma manera, cuando la entidad viviente se aparta de Krishna, es decir, deja de servir a Krishna, ¿sí? Entonces entra en contacto con la energía material y su capacidad de dar luz espiritual se ve obstruida o se ve interrumpida por un tiempo, que es la situación en la que nos encontramos actualmente en el mundo material, ¿sí? También nuestra filosofía dice
que el alma espiritual nunca se funde en el Supremo, ¿sí? Que incluso en el momento de la liberación, el alma sigue siendo individual, ¿sí? El alma sigue siendo individual. Luego Prabhupada habla acerca de la teoría de la reflexión, ¿sí? Que dice así. La teoría de la reflexión se la puede aplicar a la superalma, la cual se encuentra en todos y cada uno de los cuerpos individuales y a la cual se la conoce como Paramatma. Este es diferente de la entidad viviente individual. Cuando el cielo se refleja en el agua, las imágenes reflejadas representan al sol, así como también a la luna y a las estrellas. Las estrellas son como las entidades vivientes y el sol y la luna son como el Señor Supremo. El alma espiritual individual y fragmentaria está representada por Arjuna y el alma suprema es la personalidad de Dios, Sri Krishna. Ellas no están en el mismo nivel, tal como se hará patente al comienzo del capítulo 4. Entonces, la teoría Mayavadi presenta una teoría que se llama la teoría de la reflexión, ¿sí? Que dice, ¿cuál es la teoría de la reflexión? Y es que cuando uno pone diferentes cántaros de agua, ¿sí? O pone como porciones separadas de agua, el sol se refleja en cada una de ellas, ¿sí? Individualmente. Entonces ellos dicen que eso es lo que le sucede al alma, que el alma es una, pero que en este momento estamos divididos por el cuerpo, ¿sí? Entonces como estamos divididos por el cuerpo parecemos que somos individuos, pero realmente somos uno, ¿sí? Prabhupada dice no. Eso sí se le puede aplicar a Paramatma. Paramatma es uno y simultáneamente se refleja en todos los cuerpos, ¿sí? Pero no el alma individual. El alma individual no está al mismo nivel de Paramatma, ¿sí? El alma individual siempre va a ser individual, ¿sí? Y digamos que un argumento que refuta de manera contundente esta teoría es que el alma nunca va a poder ser consciente de otros cuerpos, ¿sí? Ni siquiera es plenamente consciente de su propio cuerpo. Por ejemplo, nosotros no tenemos conocimiento de cómo crece cada cabello, ¿no? En nuestra cabeza. No es como que, oh, sí, estoy sintiendo que el cabello número 2.453.320 está creciendo 1 milímetro. No, nosotros no tenemos conciencia de ello, pero Krishna sí. Krishna es absolutamente consciente de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no somos conscientes ni siquiera de nosotros mismos, ¿cómo podemos hablar de ser conscientes de otras personas? Entonces, no podemos aplicar la teoría de la reflexión en ese caso. La teoría de la reflexión se aplica para aquella persona que siendo una puede ser infinitamente consciente en todos los individuos, ¿sí? Y ese es Krishna. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces con el verso número 14, ¿sí? Y el verso 14, también famoso. Matras parshas tu kaunteya shitoshna shukadukada agama pajino nityas tam stitiksha svabharata. Entonces, bien. Este verso habla acerca de la capacidad de tolerancia que desarrolla una persona que es consciente de sus deberes espirituales, ¿sí? Una persona que es consciente de sus deberes espirituales se vuelve consciente de la no permanencia de la materia. Y como tal, ninguna situación en este mundo material es permanente. Entonces recuerdo una vez una situación por la que tuvimos que pasar aquí en el templo, una situación muy difícil que pensábamos que estábamos a punto de cerrar, y llamé a uno de mis hermanos espirituales para pedir ayuda. En ese momento yo pensaba que la ayuda era material y nada más, ¿no? Y él me dijo, Harinam Goranga Prabhu, yo sé que tú conoces muy bien la filosofía del Bhagavad Gita, sé que has estudiado en la India, sé que tienes clara la filosofía y te voy a decir algo que seguramente lo has escuchado muchas veces, me dijo, pero Prabhu, siempre recuerda que en este mundo no hay nada permanente, que ahora estás pasando por aflicción, mañana vendrá la felicidad y así.
Y yo me sentí como un tonto, o sea, sentí tanta felicidad realmente, ¿no? De que esta persona realmente me había me había revelado la esencia de ese verso. O en otras palabras me estaba diciendo como que, ¿de qué te sirve tanta filosofía si en una situación como la que estás ahora no puedes aplicarla? ¿Sí? Entonces, definitivamente, una persona que se eleva hasta la plataforma del conocimiento espiritual desarrolla tolerancia porque sabe perfectamente que cualquier situación en este mundo material es temporal, que no tiene ninguna permanencia. Y por eso el verso explica, ¿no? Lo ejemplifica más bien con las estaciones de invierno y verano, Shita y Ushna. ¿Sí? Son tan pasajeras, y no solamente pasajeras, sino que son tan relativas. ¿Sí? Lo que en un lugar el verano puede ser motivo de felicidad, en otro lugar es motivo de miseria. ¿Sí? Recuerdo, por ejemplo, en la India, eh, llegamos a experimentar calores de 52 grados, en donde ni siquiera el agua puede apaciguar el calor porque el agua está caliente. ¿Sí? Entonces, bueno, afortunadamente gracias a la tecnología, ¿no? Y a la electricidad, podíamos poner los baldes toda la noche debajo del ventilador para que el agua se enfriara. De lo contrario, no había forma de mitigar el calor porque el agua salía hirviendo. ¿Sí? Entonces, pero una persona que se encuentra en el Polo Norte puede considerar que esa situación es paradisíaca en comparación a la miseria que él está viviendo a causa del frío. Entonces, ese es el mundo material. ¿Sí? Bien, entonces, analizando un poco lo que Prabhupada dice en el significado, la importancia de los nombres Kaunteya y Bharata. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de Kaunteya y Bharata? Kaunteya significa el hijo de Kunti y Bharata significa el descendiente del rey Bharat. ¿Sí? El rey Bharat es el rey, es la cabeza de esta dinastía de los Pándavas y de los Kurus. ¿Sí? Y gracias a él, la tierra recibe el nombre védicamente como Bharata Varsha. Varsha significa como isla, ¿sí? También es otro nombre que, según la cosmología védica, se le da al planeta. ¿Sí? Planeta también, Varsha y planeta es lo mismo. Entonces, Bharata Varsha. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Arjuna tiene una gran responsabilidad porque por herencia ha recibido un gran conocimiento, o sea, no es una persona ordinaria. Y recuerdo que una vez nuestro querido guru, maestro de Bhakti Shastri, su santidad Bhaktivedanta Damodar Swami, cuando nos estaba explicando esto que tiene que ver como con el linaje y la herencia y esto que no se toca solamente en este verso, sino en otros versos también. Entonces se dice que los devotos que estamos en esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna debemos sentir también esa misma responsabilidad porque estamos conectados con un gran linaje, tenemos una gran herencia, ¿sí? Tenemos la conexión con Srila Prabhupada, que es el maestro espiritual empoderado por Sri Chaitanya Mahaprabhu para expandir la conciencia de Krishna por todo el mundo. ¿Sí? Y ese empoderamiento no se le otorga a una alma ordinaria, sino que se le otorga a un alma realmente exaltada. Entonces, poder estar en contacto con Srila Prabhupada todos los días a través de sus libros, a través de sus cartas, a través de sus conversaciones, a través de sus clases, ¿sí? A través de su pranam mantra, a través de su foto, a través de su murti, es una posibilidad precisamente para recibir empoderamiento. Entonces, los devotos no pueden en algún momento experimentar algún tipo de carencia espiritual o no pueden argumentar carencia espiritual. No podemos argumentar carencia espiritual. No podemos decir que en este movimiento hay algo que hace falta. ¿Sí? No. Prabhupada lo ha entregado todo, pero lo ha entregado de tal manera en que nosotros a través de nuestra práctica y nuestra realización lo podemos expandir. Por ejemplo, uno escucha las clases que Prabhupada dio en los años en los que él estuvo aquí y pareciera que es filosofía muy básica,
Pero si nosotros escuchamos hoy en día a sus sirvientes sinceros, quienes lo han servido durante todos estos años, uno puede escuchar a través de ellos la expansión del conocimiento de Srila Prabhupada, ¿sí? Sin tener que haber recurrido a una fuente diferente, ¿sí? Porque muchos argumentan como que para poder realmente entender lo que Prabhupada dijo, tendríamos que acudir a otros maestros espirituales, ¿sí? Fuera de nuestra sociedad, ISKCON, ¿sí? Pero vemos precisamente cómo devotos sirvientes de Prabhupada, cuando Prabhupada abandonó el planeta, se refugiaron por completo en sus libros, en sus instrucciones y en la asociación de otros devotos que también estaban en ese mismo humor. Y lo que podemos ver hoy en día, 50, 60, sí, 50 años después, poco menos de 50 la partida de Srila Prabhupada, es cómo ese conocimiento se ha expandido, ¿sí? Como hay tantas personalidades exaltadas, ¿no? En nuestro movimiento que sobre la base de lo que Prabhupada explicó, ellos nos han mostrado hoy en día lo que Prabhupada expresó en palabras tan simples, lo que realmente nos estaban llevando a un conocimiento supremamente elevado, ¿sí? Entonces, sí, de la misma manera en que Krishna le está diciendo a Arjuna, tú tienes un gran linaje y como tal una gran responsabilidad. De la misma manera, cada miembro de esta sociedad tiene la responsabilidad de representar adecuadamente a Srila Prabhupada y tiene toda la opulencia espiritual para hacerlo. Bien, luego Prabhupada habla también acerca de las bases para tolerar las dualidades, ¿sí? ¿Cuáles son las bases para tolerar la dualidad del conocimiento? ¿Sí? El conocimiento, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Las dualidades dependen de la percepción de los sentidos, ¿sí? Pero cuando uno está enfocado en una meta superior, entonces pasan a un segundo plano. Cuando una persona considera que la complacencia de los sentidos materiales es todo en la vida, entonces por eso es que eh, se estanca en estas dualidades y no tolera las dualidades. Personas hoy en día se suicidan a causa de estas dualidades, pero el devoto sobrepasa estas dualidades. ¿Por qué? Porque establece una meta suprema, ¿sí? Entonces, bueno, algunos ejemplos, como ya los mencionamos ahorita, ¿no? Las diferentes manifestaciones del clima y de las estaciones. Bien, ahora vamos con el verso número 15, 2.15. Muy bien. Entonces, este verso 2.15 sí, habla acerca de cuál es el enfoque, ¿no? En la verdadera meta que es la liberación, ¿sí? Y cómo gracias a ese enfoque, que es como, digamos, la continuación de lo que Prabhupada establece en el el verso anterior Prabhupada explica cómo Chaitanya Mahaprabhu renuncia a una vida materialmente muy cómoda por un propósito superior. Entonces este verso 15 habla acerca de eso, ¿no? De cómo las personas pueden superar las dualidades por enfocarse en una meta suprema, ¿sí? Dice así: o tú, el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación, ¿sí? Entonces, aquella persona que logra poner en práctica estos niveles de tolerancia, entonces esta persona es candidata para la liberación, ¿sí? Entonces, cuáles son esa elegibilidad, ¿sí? O cuáles son esos prerequisitos para ser elegible? Entonces, ser estable en sus deberes prescritos, ¿sí? Que es lo que hoy en día vemos que es bastante difícil de encontrar, no solamente en el mundo material, sino mismo en nuestra sociedad de devotos. Es difícil que alguien se mantenga estable en un servicio, ¿no? Por lo general,
la mente y las emociones siempre nos llevan a mirar a diferentes lugares, diferentes experiencias externas y no nos permiten encontrar una conexión interna que nos permita precisamente experimentar la expansión infinita del servicio devocional, ¿sí? Entonces, cuando nuestra conciencia se sitúa demasiado en la plataforma externa, entonces el servicio devocional se convierte como en una actividad material más, ¿sí? ¿Y qué es una actividad material más? Algo que se manifiesta con cierta novedad, pero que después me parece que es algo rutinario y que cuando yo encuentro algún defecto, entonces simplemente lo descarto, ¿sí? Entonces, eso es un gran obstáculo eh, para la liberación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos de tolerancia? Bueno, lo que hablamos en el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas. Tomar sannyas es una decisión muy complicada, porque se dice que un sannyasi es una persona muerta socialmente, ¿sí? Ya no tiene padre, no tiene madre, no tiene hijos, no tiene esposa, es una persona que socialmente, materialmente hablando, está completamente sola en el mundo. ¿Pero por qué toma la decisión de estar completamente sola en el mundo? Porque siente la compañía de Krishna constantemente y como tal se libera por completo del temor y de la falta de afecto porque siempre está en contacto con su objeto máximo de amor que es Krishna, ¿sí? Entonces, imagínense, ese es un ideal en conciencia de Krishna y nosotros debemos acercarnos a él. No estoy diciendo que lo vamos a alcanzar ya de la noche a la mañana por haber leído el capítulo 2 del Bhagavad Gita, pero es el ideal hacia el cual nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso para que cada vez que se presenten estas dificultades, sobre todo cuando las emociones nos atacan y nos hacen sentir solos, ¿no? Es una manifestación muy prominente del estado emocional, ¿no? Cuando me siento tan solo, ¿no? Como que, no, nadie está conmigo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que poner en práctica estos valores de conocimiento espiritual que nos dicen, no, nunca estamos solos, Krishna siempre está allí, ¿sí? Okay. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias a todos por estar de nuevo presentes aquí en esta sesión más del Bhagavad Gita. Mm, Jai Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai.